Este episodio de Instrucciones para Florecer es muy especial para mí. Está dedicado a la memoria de Mariana Bosa, una mujer venezolana cuya historia de valentía y perseverancia me marcó profundamente. Mariana dejó todo lo conocido en Venezuela para empezar de nuevo en Colombia. Quise grabar un episodio con ella para compartir su experiencia, pero la vida nos sorprendió con un giro inesperado. Un cáncer agresivo se la llevó antes de poder hacerlo. Hoy quiero honrar su legado a través de otra historia igualmente poderosa. Mi invitada es Rosana Daboy, quien nos compartirá sus instrucciones para volver a empezar. Su historia, al igual que la de Mariana, refleja lo que significa soltar las certezas y aventurarse hacia lo desconocido con valentía, creatividad, flexibilidad, fe y una profunda confianza en sí misma. Estas historias no son únicas, sino un reflejo de tantas personas que, por circunstancias diversas, deben dejar su hogar atrás para construir uno nuevo. Son un homenaje a quienes encuentran dentro de sí la fortaleza para reinventarse, aún en los momentos más difíciles. Volver a empezar no siempre implica cambiar de país, también puede significar dejar un trabajo, terminar una relación difícil o simplemente animarse a cerrar un capítulo en tu vida para abrir otro. Te invito a escuchar este episodio donde exploraremos cómo volver a empezar puede ser un acto transformador, una oportunidad para florecer en los terrenos más inesperados. ¿Quieres saber por qué es tan importante escuchar qué te dice tu corazón? ¿Cómo saber con certeza cuál es el camino correcto para ti? ¿Por qué es tan importante intentar las cosas? ¿Cómo gestionar tus miedos? Y finalmente, ¿cómo comunicarte en doble vía con Dios, el universo, los ángeles o como quieras llamarlos? No te pierdas este episodio. Hola, soy María José Ramírez y quiero invitarte a esta serie de conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Emprendedoras, CEOs, artistas, mentoras, mujeres cabezas de familia, periodistas, escritoras, deportistas, científicas, políticas y más nos compartirán los secretos que les permiten vencer sus barreras internas y sobresalir. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. Mi invitada a este episodio es Rosana Daboy, que nos va a compartir sus instrucciones para volver a empezar. Rosana es venezolana y luego de no ver futuro en su país, donde estaba trabajando en la Procuraduría de Estado como coordinadora del Departamento de Ingeniería y con un tema de salud delicado de su hija Ariana Valentina, decidió decirle a su esposo que se venía a Colombia con sus 2 hijas a abrir camino, para que luego él pudiera seguirla. Aunque su propósito inicialmente era volverse a emplear como ingeniera, que había desempeñado durante 18 años antes de venirse a Colombia, en el camino hace un nuevo descubrimiento maravilloso que le da un giro inesperado a su vida. Estudió ingeniería civil, le apasiona entregar mensajes divinos y que desde allí las personas puedan conectar con su grandeza y así iniciar su proceso de transformación para crear un mejor presente y futuro. Es mamá de Ariana Valentina y Carmen Victoria y está casada con Maxi. Rose, bienvenida a Instrucciones para Florecer. Hola, Majo. Bueno, gracias por esta invitación. Estoy demasiado contenta, agradecida por este espacio contigo. De verdad no sabes lo que significa para mí estar hoy en esta llamada contigo. Me llena el corazón de mucha alegría y de mucha gratitud. Bueno, como te dije cuando te llamé, cuando te vi contando tu historia, me recordó una mujer que admiro y quiero mucho, que es Mariana Bosa, que es una venezolana coterránea tuya. Habíamos hablado con ella de grabar el episodio, pero desafortunadamente pues le dio un cáncer muy rápido y murió. Entonces quiero hacer este episodio en memoria de ella. Gracias por eso. Gracias a ti por ser como el instrumento para grabar el episodio que quería grabar con ella.
Cuéntame tu infancia, Rosy, ¿qué la marcó? Yo soy de un pueblo muy pequeño de Venezuela llamado Trujillo. Soy la hija número 3 de 7 hermanos. Mi mamá y papá son divorciados, se divorciaron cuando yo tenía 4 añitos. Si yo pudiera hablar de un evento que marcó mi vida, creo que fue esa separación. Y no porque haya sido traumática o haya sido desde el conflicto, sino porque, bueno, es la separación de la familia, ¿no? Creo que para Rosana eso fue un evento muy significativo. Mi papá siempre muy presente, mi mamá con mucha disposición a que siguiéramos en contacto con mi papá, pero si me preguntas algo que yo diga, bueno, que yo en lo que he venido trabajando un montón de tiempo, de adolescente y de adulta, ha sido ese vínculo mamá, papá, divorcio. Afortunadamente, mi papá rehace su vida y crea una familia hermosísima junto a una mujer que hoy es su esposa, quien nos acoge como parte de la familia a mi hermana y a mí, que éramos las hijas que veníamos de ese primer matrimonio. Con sus hijos hemos creado una gran familia. Somos una familia muy grande, por eso digo, tengo 6 hermanos, porque todos somos parte como de un mismo núcleo. Y eso una bendición, es un regalo para mí y para todos, yo creo, Majo. Mira, en esta situación en la que estamos ahora, pues evidenciamos cómo el sostenimiento de la familia nos hace fuertes, nos hace grandes, nos hace diferentes en cualquier lugar donde nos plantemos. Claro, no, y qué bonito en vez de ver lo que no hay, lo que falta es, bueno, cómo nos acogemos, cómo aceptamos esta situación y cómo hacemos que más bien nos fortalezca, ¿no? Así es, cómo incluimos y no excluimos. Creo que ese es uno de Exacto. los principios que ha habido siempre en mi familia. La inclusión, mi familia materna es una familia también como muy alegre, muy familiar, muy incondicional. Y eso también ha servido mucho para que todo ese movimiento se diera, ¿no? Entonces, bueno, describirte mi infancia es describirte a Rosana como una niña tímida por muchos momentos, apasionada del baile y el teatro. Estudié baile y teatro creo que desde mis 5 años hasta casi mis 15 años. Disfruté mucho eso, siempre muy acompañada, muy cobijada, muy amada. Esa es la Rosana chiquita que recuerdo en este momento. Cuéntanos un poco cómo era tu vida en Venezuela antes de tomar la decisión de venirte a Colombia. Ya estás casada, tienes 2 hijas, ya me imagino que estás en Caracas, no sé, cuéntanos un poco. Mi vida en Venezuela antes de tomar la decisión de salir era una vida, bueno, de una mujer ya profesional, ya con años de ejercicio en la carrera. Yo soy ingeniera civil y bueno, ya tenía como quien dice consolidadas muchas cosas. Tenía aquí ya mi casa, mi formación académica, mi trayectoria como ingeniera, una familia creada. Y en el 2015, mi hija mayor recibe un diagnóstico de diabetes tipo 1. Eso, por supuesto, me llevó a cuestionar muchas cosas y sobre todo pues el hecho de permanecer aquí o no, o sea, de permanecer en Venezuela o no. Y comienza en mí una búsqueda en todos los sentidos, a buscar de todas las maneras la forma de hacerle más llevadera esa situación a mi hija. Y lamentablemente pues Venezuela se convertía cada vez en un escenario en el que las cosas eran más forzadas, ¿no? Para mantenerla a ella con todo el día. En el 2019 vivimos un apagón y bueno, en ese apagón hubo unos momentos de mucha oscuridad, no solamente por falta de electricidad, fueron momentos de mucha tristeza. Mi hija pues no tenía dónde refrigerar su medicamento y comencé a darme cuenta de que si alguien tenía que asumir como la cuota de valentía para generar un nuevo escenario, esa era yo. Porque yo decía, pues, ¿quién más va a sacar a esta niña de acá si no soy yo? O sea, mi esposo me decía, yo no quiero salir. Mi esposo tenía un buen empleo en ese momento y su momento profesional era un momento profesional muy bueno. Entonces yo también entendía su lado, pero en mí lo único que había era una necesidad de salir. Así que, Majo, me apoyé en una sobrina que ya se había venido a Bogotá y cuando tomé la decisión fue en marzo del 2019. Dije, no debe ser así para ella, para mi hija. Y mi sobrina me dice, tía, si tú te quieres venir, pues organicemos. Así fue, Majo. Mira, comenzaron a ocurrir una serie de eventos que yo llamo mágicos, divinos, en los que yo podía ir resolviendo día a día cada preocupación que yo tenía frente a la salida del país. Por decirte algo, yo decía, bueno, ¿cómo me voy a ir? ¿Cómo voy a pasar yo la frontera? Desde mi pueblo hasta la frontera con Colombia son casi 10 horas de viaje. Para llegar a Bogotá era otro montón de horas, 18 horas desde Cúcuta, Bogotá.
Yo decía, ¿cómo hago? ¿Cuánta comida tengo yo que llevar para que mi hija coma? ¿Cómo hago para refrigerar las insulinas en el camino? Entonces, bueno, ahí aparecía, por decirte, mi mejor amiga, que ya tenía 15 años en Estados Unidos, y me decía, gorda, ¿cuánto necesitas para irte en avión? Yo decía, wow. Me decía, gorda, yo te ayudo, yo lo único que necesito es que tú salgas de Venezuela. Así empecé a organizar mi viaje. Rosy, pero espérate un momentico, porque está yendo como muy avanzada. Porque siento que de alguna manera, hoy en día, pues claro, ya han pasado varios años, ya estás acá, ya estás del otro lado, pero yo también me imagino y quisiera hacer un poco de énfasis ahí, que cuando estás en el proceso de tomar la decisión hay mucho miedo y mucha angustia y mucha incertidumbre. Y quisiera que hablaras un poquito de eso también, como para que no sea como que, ay, bueno, tomé la decisión. Bueno, mira, sí, sabes que yo digo algo y es, en ese momento yo entré en una, no sé, en mi mente solo había el pensamiento de salir. No tenía claro cómo. Si yo te digo que yo sentía miedo, o sea, frente a la incertidumbre Claro. de qué iba a pasar conmigo o de cómo iba a vivir yo del otro lado. Sin embargo, Qué lo que yo bonito. experimentaba era certeza. Wow. Certeza de que ese era el camino, Majo. Y desde esa certeza y desde ese pensamiento, yo comencé a pedir guía. Yo decía, Dios, esto es lo que yo sé que debo hacer, pero no tengo idea cómo. O sea, yo pongo este plan en tus manos. Esa era mi petición diaria. Me imagino que, claro, uno de madre cuando tiene un hijo enfermo, pues ya necesito encontrar una solución. Eso reforzaba la certeza que sentías en tu corazón de que seguir en Venezuela no era. Y ahorita además más adelante van a saber y se van a dar cuenta por qué esa certeza era tan importante de Rose. Pero me parece muy bonito, y en otros episodios con otras invitadas lo que hemos hablado a veces es que cuando uno toma una determinación y como con esa certeza y escucha su corazón, así hayan muchas incertidumbres y cosas que uno no sabe, de alguna manera uno da el primer paso y Dios, el universo, te va guiando para seguir adelante, ¿o no? Te responde. Sí, fíjate que yo más que miedo experimentaba tristeza, porque bueno, mi familia se mantenía en Venezuela, mi vida, o sea, que yo había creado por 38 años, se mantenía en Venezuela. Mi profesión se quedaba en Venezuela, mi identidad, ¿sabes qué? Era algo en lo que yo pensaba, ¿quién voy a ser yo allá? O sea, esos pensamientos sí me llegaban, pero por detrás de ese pensamiento o como respuesta a ese pensamiento, llegaba algo a mi corazón que no sé cómo explicarte y era, eso, todo va a estar bien. O sea, eso después lo resolvemos. Era como un pensamiento que se conectaba con un sentimiento de cálmate, calma, ya veremos más adelante, calma, por los momentos ocúpate de salir, la prioridad es salir. Eso era. Acá lo importante creo que es escuchar tu corazón, ¿no? O sea, porque obviamente allá estaba lo cómodo, lo conocido, lo que tú dices, tenías una buena profesión, tu esposo tenía una buena profesión, estaban con un puesto, pero había algo en ti que te decía, sal, tú puedes, y era de alguna manera lanzarte al vacío y sigues tu corazón, sigues esa certeza. Sí, así es. Y las respuestas llegaban, Majo. Recibía muchas señales de personas, por ejemplo, que me preocupaban mucho en Venezuela de cómo iban a estar o cómo iban a tomar mi decisión de salir. Y yo lo que recibía de esas personas era un mensaje de apoyo. Ve, cuenta con que vas a estar bien, inténtalo. Yo decía, wow. O sea, por ejemplo, mi papá. Yo decía, cuando yo le diga a mi papá que me voy y que me voy a llevar a mi hija, que además es, o sea, su nieta, yo decía, ay, ¿cómo lo va a tomar? ¿Sí? Entonces mi papá lo primero que me dijo fue, ve, inténtalo, hija, inténtalo, que yo sé que tú tienes la capacidad y cada decisión que tú has tomado ha sido muy acertada. Y si hoy tienes esa decisión en tu corazón, dale un espacio, inténtalo. Ahí yo dije, esta era la confirmación que yo necesitaba. Qué bonito, inténtalo. Digo mi papá porque yo sabía que mi mamá sí iba a ir a venir, pero mi papá pues tiene su vida muy hecha, o sea, sus negocios y todo no le iban a permitir como ese movimiento tan fácil. Por eso era que pensaba más en él, sí. Dime. No, que digo que qué bonita esa palabra, inténtalo, ¿no? Porque oye, se vale, se puede uno equivocar. Hubiera podido pasar que en algún momento dijeras, bueno, me devuelvo, no funcionó, pero por lo menos inténtalo, me fascina esa palabra. Y en esa conversación yo recuerdo que él me dijo, hija, si llega el momento en el que no tienes ni un peso para devolverte, me llamas. Me dijo, si algo sale mal, me llamas. Yo confío en que todo va a salir bien, me dijo. Pero si algo sale mal, me dijo, no dudes en regresar. Porque aquí estoy yo, me dijo, y aquí echamos adelante y hacemos todo, pero inténtalo. Siempre entendiendo que en tu país, en tu pueblo, en mí, las puertas están abiertas para lo que necesites. Entonces, claro, era irme
pero también como con el comodín de, Claro, sabiendo que tenías una base, exacto, un respaldo. el respaldo, esa es la palabra. Si ves que no funciona, aquí estoy. Perfecto, bueno, se te van apareciendo Los Ángeles, logras llegar a Colombia y sé que al poco tiempo de llegada a Colombia sucede algo que te impacta muchísimo. Cuéntanos qué fue. Sí, Majo, mira, yo llegué a Colombia un 20 de junio y no habían pasado 3 días de estar en Colombia cuando mi hija comienza con un malestar y un malestar y bueno, se descompensó tanto que bueno, lo único que pude hacer fue llevarla al hospital. Se desmayó, perdió el conocimiento y cuando los médicos comenzaron a reanimarla y todo el tema, me dijeron, no, su hija está en coma. O sea, yo escuchaba lo que ellos me decían, pero yo no lo entendía. Como que tú escuchas las voces, pero yo no digería la información. Mi hija estuvo inconsciente más de 48 horas más. Y sí, y yo creo que lo único que yo pensaba en ese momento era, ahora entiendo por qué estoy aquí. Ahora entiendo por qué todo se dio en esta secuencia tan armónica y tan asistida para que yo hoy, en este día, esté en otro país. Porque lo que reportaban para mi hija eran meses sin insulina en su organismo. Wow. O sea que la insulina que le estabas dando en Venezuela no estaba No bien. estaba bien, no estaba bien. Entonces, eso, por supuesto, me llevó a entender porque yo estaba en Colombia y me llevó a entender que esa corazonada, ese sentimiento tan fuerte que yo tenía de vete, 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 era por algo. Y ahí muchas cosas empezaron a tener sentido para mí. Afortunadamente, pues mi hija reaccionó y hoy doy gracias infinitas a Dios y a los médicos que con tanto amor y con tanta dedicación estuvieron con nosotras en ese momento, siendo extranjeras, sin papeles, sin un montón de cosas para cubrir lo que había que cubrir. Y bueno, eso lo que me ratificaba era, Colombia es el lugar donde le vas a garantizar la vida a tu hija. Era el único pensamiento que existía para mí en ese momento. Wow, qué importante haber llegado para haberle salvado la vida a tu hija y me imagino que eso te da unas fuerzas renovadas para todo lo que se iba a venir más adelante, porque no fue fácil ese inicio. No, no fue fácil y bueno, yo estaba en Bogotá, como te comenté, mi esposo no se vino, me vine con mis 2 hijas y yo decía, si algo tengo yo seguro es que no me voy a regresar. ¿Qué hago? O sea, ¿qué puedo yo hacer ahora, acá? No tenía mi título, o sea, la respuesta de la apostilla de mi título todavía no había llegado. No conocía a casi a nadie, o sea, solo a mi sobrina, y yo decía, bueno, pero algo tengo que hacer. Y recuerdo que pensaba, yo decía, bueno, si voy a hacer algo, tiene que ser algo que a mí me guste hacer. Y entonces dije, bueno, pues yo voy a limpiar en casa de familia. Pues a mí me encanta limpiar, me encanta ordenar, me encanta como darle ese sentido estructurado a todo, a un baño, a todo. Y mi sobrina me decía, tía, no, tía, espérate, ya va. Y yo decía, no, yo lo voy a intentar. Así que empecé a trabajar en eso, limpiando en casas de familia y conocí gente hermosísima. Era una dinámica muy diferente a lo que yo venía acostumbrada a hacer. Muchas personas. No, pues de ingeniera a limpiar casas de familia, increíble. Tú tienes una sonrisa, una alegría innata, hermosa, y tú llegabas como un angelito a limpiar las casas. O sea, porque además me fascinó cuando estabas contando tu historia que tú lo único que hacías era dabas gracias, o sea, en una situación tan difícil, limpiando casas que tiene todo un estigma como si fuera pues como pues una labor que no es bien remunerada. Cuéntame un poco ahí qué pasaba en tu mente. Sí, mira, y sabes que yo, bueno, sí, mis amigos me decían, ¿y hasta cuándo vas a limpiar? O sea, ¿qué más vas a hacer? O sea, no puedes estar limpiando. Y yo los escuchaba o los leía a través del chat y yo decía, pues esto para mí está funcionando. Yo me enfoqué en ver aquella actividad como la resolución del dinero que me estaba permitiendo cubrir los gastos para mis hijas y para mí. Entonces yo decía, pues si esto es lo que hay, pues lo tomo con gratitud. Además que una vez más volvía a ser la extranjera que iba a entrar a una casa que nadie conocía y que me daban esa oportunidad, o sea, confiaban en mí como para abrirme las puertas de su casa, de sus habitaciones, y yo lo que hacía era dar gracias por cada servicio, por cada persona que me decía, mira, hoy te contrato para que cuides a mi mamá, mira, hoy te contrato para que acompañes a mi mamá al médico. O sea, yo sé lo valioso que es una madre, entonces si las ponían en mis manos yo decía, wow, esto es un motivo para agradecer. Si ponían a mi cuidado un bebé, yo decía, esto es un motivo para agradecer, o sea, porque ven en mí una persona en la que pueden confiar. Así pasé, Majo, mira, más de año y medio
trabajando en casa de familia, que ya después eran mis mejores amigos. Rose, pero una pregunta, ¿no te empezaste a desesperar? O sea, ya llevabas año, ponte tu año y 4 meses y seguías ahí limpiando y haciendo ese tipo de labores, ¿no empezaste a exasperarte? Mira, Majo, ahí pasaba algo en paralelo. Yo no me desesperé, pero ¿sabes por qué? Era que también había una parte de mí que tenía mucho miedo a ejercer mi profesión en Colombia. Sentía que estaba como muy desfasada, como que no iba a poder. Bueno, me llené de muchos miedos, entonces yo decía, bueno, aquí estoy conociendo muchas personas que me brindaban mucho apoyo. De verdad que, bueno, incluso en el tiempo de pandemia, recibí de ellos unas demostraciones de apoyo muy valiosas, y eso me mantenía ahí. Yo trabajaba de lunes a lunes, a veces, bueno, limpiaba 2 casas por día, cosas así, como buscando, ¿sabes? Como tener mayores ingresos. Y bueno, hubo un momento en el que yo dije, bueno, aquí tengo dos posibilidades. O me quedo anclada en el miedo de que no voy a poder ejercer mi profesión acá, o me quedo en esta dinámica y le voy a brindar a mis hijas una vida, pues, o sea, pues con muchas limitaciones, ¿no? Y en ese momento es cuando yo me abro a tener una entrevista de trabajo, eh, para entrar a una constructora. Pero realmente el oficio de limpiar no me desesperaba porque cubría lo que yo necesitaba y además me amparaba de no enfrentar ese miedo que yo tenía de ejercer mi profesión en Colombia. Fue en ese cuestionamiento en el que yo decía, bueno, yo cada vez trabajo más, pero pues tenía lo justo, y yo decía, bueno, tengo que moverme y trabajar en mí, este miedo que siento, pues porque si no la vida de mis hijas aquí también va a ser una vida limitada. Y ahí es donde me abro. Un tema que me parece muy interesante y me ha pasado a mí es como cuando tenemos miedos empezamos a darnos disculpas y como que nos quedamos en nuestra zona de confort, ¿no? Y toca de verdad hacer un alto y decir, ok, reconozco, tengo miedo de no ser capaz de ejercer bien acá mi profesión, pero de todas formas, con todo mi miedo, me voy a atrever, voy a intentar. Sí, así es, lo voy a intentar. Y fíjate que, bueno, yo tengo una prima, ella tiene ya varios años en Colombia y ella me buscaba a mí entrevistas de trabajo y yo decía, no, yo no voy a ir. O yo voy a ir, pero voy a decir que no puedo, porque me daba miedo, Majo. Y cuando hice ese trabajo, que bueno, ahí ya los que estamos en este camino, sabemos que todo comienza desde adentro. Cuando hice ese reconocimiento y pude evidenciar que lo que tenía era un miedo inmenso que me estaba arropando, me abrí a ir a esa entrevista de trabajo. Y bueno, por supuesto el resultado fue totalmente diferente y fue cuando logré, después de 1 año y 8 meses, comenzar a trabajar en una constructora. ¿Cuáles crees que fueron esas herramientas o capacidades que hicieron que pudieras ir avanzando y que siguieras ahí con esa determinación de seguir en Colombia? La primera herramienta fue el sentir que siempre estaba siendo sostenida por un amor mayor, por un amor que no venía de nada humano, que venía del cielo. En segundo lugar, poder, en medio de todas las situaciones que yo vivía, ver como un avance, tanto para mí como para mis hijas. Y definitivamente la determinación a permanecer. O sea, cada vez que, mira, yo te voy a ser sincera, en mi primer año no hubo un fin de semana en el que yo no reconsiderara la idea de permanecer en Colombia. Yo decía, bueno, ¿y si me voy? ¿Y si me las llevo? ¿Y si viajo a Cúcuta y compro los medicamentos? Y, ¿sabes? O sea, mi mente planteaba escenarios porque, bueno, pues la vida que me esperaba en Venezuela era, pues, todavía era una vida mejor que la que yo tenía, entre comillas, que la que yo tenía en Colombia. Y solamente recordar el episodio que habíamos vivido con mi hija, me volvía al presente. Yo decía, ese es mi pasado y yo no puedo vivir en un pasado que ya no existe, porque regresar a Venezuela iba a ser regresar a mi casa, regresar con mi familia, pero no iba a regresar a una calidad de vida que era lo que yo realmente estaba buscando para mi hija. Entonces, ahí me hice como una autogestión diaria. Eso era un trabajo que yo empecé conmigo y yo decía, bueno, comparaba qué tengo hoy aquí que no tenía ayer. Y era así, era día a día. Y si me preguntas una herramienta, lo que aprendí, puse en práctica el escucharme, escucharme. Yo visualizaba mi regreso a Venezuela y yo no sentía paz. Yo visualizaba mi permanencia en Colombia y yo, aunque sentía incertidumbre y me sentía un poco confundida y perdida, yo estaba en paz. O sea, enfocada en esa paz que Colombia me generaba, pues yo decidía quedarme todos los días. Y así pasé un montón de tiempo. Bueno, llegas a esta empresa constructora en la cual te empieza a ir muy bien
y después vuelve a haber otro cambio. Vuelve a pasar algo y te vuelves a lanzar al vacío. Cuéntanos qué pasa ahí. Sí, bueno, mira, en paralelo a todo esto, y cuando hablo de la ayuda divina y cuando hablo de la guía y el acompañamiento que siempre experimentaba, cuando comienza todo este proceso desde el 2015, cuando diagnostican a mi hija, comienza para mí una búsqueda muy profunda para recuperar mi paz. Esta situación, este diagnóstico parecía que me había dejado como sin piso, sin estructura, sin norte, sin muchas cosas. Y yo decía, bueno, por lo menos volver a la paz para reconstruir mi vida o mi esencia. Y comencé a asistir a sesiones con una angeóloga y era allí donde yo encontraba la paz. Era en esas sesiones donde yo, en la comunicación que a través de ella tenía con los ángeles, yo volvía a mi centro, a mi calma. Muchas veces ella me dijo como, Rosy, tú tienes la posibilidad de hablar con los ángeles, o sea, o puedes canalizar esta energía, tú tienes ese don. Claro, en ese momento pues aturdida, en medio de tanta tristeza, de tanta rabia por lo que la vida me ofrecía, y esto entre comillas, ¿no? Yo decía, no, ¿qué va a ser eso para mí? O sea, eso no es para mí. Me vine y antes de venirme hice como un despertar, ¿verdad? De medio de tantas señales y de tantas cosas que vivía. Y yo dije, bueno, yo voy a profundizar un poco en este tema. Hice como una formación general ahí de la energía de los ángeles y todo el tema, y me vine a Bogotá. Eso quedó ahí como en pausa porque yo no lo miraba, Majo. Yo decía, esto, la gente dice que sí, y esto es posible que sea verdad, pero yo no tenía cómo tomarlo realmente. Cuando yo llegué a Colombia, entre todas estas cosas que yo digo, bueno, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pues mi mente dijo así como, epa, ¿y qué tal si yo sigo estudiando acerca de los ángeles, ¿no? Claro, todo esto era limpiando en las casas y bueno, y haciendo lo que ya te comenté. Y comienzo, incluso en esta dinámica de limpiarle a las personas, comienza a pasar algo, y es que ellos comienzan a contarme cosas y yo me empiezo a convertir como en su confidente, en su consejera, y era algo que ya me pasaba desde hace muchos años con mis amigos, que me decían, Rosy, es que los consejos que tú nos das, pues me ayudan a resolver las situaciones de mí, me ayudan a ver las cosas de otra manera. Entonces decía, bueno, pues yo aparentemente era Rosana, ¿no? Luego entendí que no era yo, que era un amor mayor que estaba hablando a través de mí. Cuando entro a la constructora, ya vengo yo de haber hecho varias formaciones en todo este tema del mundo espiritual, siempre muy enfocada en ayudarme a mí misma, ¿no? Y te reconozco, Majo, mi mente tan racional, imagínate tú la mente de un ingeniero, estructurada, numérica, todo comprobable. Yo dudaba, o sea, por momentos me salía, ¿no? Del camino que pensaba. Yo necesitaba, era algo como que yo pudiera confirmar que todo eso que yo estaba aprendiendo era real. Y comencé a hacer una formación con una argentina del tarot de los ángeles. Era la herramienta, como algo físico, pues, que me permitía. Y comencé con una amiga que llegó a mí y yo le dije, mira, yo estoy aprendiendo esto, vamos a ver qué te dicen los ángeles. Esa fue mi primera sesión y Majo, mira, ella recibió unos mensajes tan, ¿cómo te diría yo?, que le brindaron tanta guía y tanta claridad a ella y a su familia, que por supuesto ella le contó a sus amigas, su papá le contó a sus amigos, se empezó a generar unas demostraciones y unas señales para ellos que les ayudaron muchísimo. Y aquí se generó como un efecto dominó, y en menos de 2 semanas yo había asistido 11 personas con este servicio de entregar mensajes de los ángeles. Esto para mí era algo nuevo, pero pues cada vez era como más apasionante ver cómo yo podía entregarle a las personas mensajes y que esos mensajes podían ser de tanta ayuda para ellos, que les podían brindar tanta claridad frente a una decisión, frente, bueno, a tantos escenarios, ¿no? Sigo trabajando en la constructora porque, bueno, siento que también eso era como una deuda conmigo, demostrarme que sí podía hacerlo y que podía hacerlo en Colombia y que todo lo que yo había hecho en mi país había sido, como te digo, un aprendizaje que podía poner en práctica en cualquier lugar. En la constructora duré 3 años y en este ejercicio de comenzar a entregar mensajes de los ángeles, la pregunta final de las sesiones era, ¿y cómo tú me puedes ayudar con eso? ¿Sí? Con lo que los ángeles dicen, ¿cómo me puedes ayudar? Comienza para mí una serie de estudios y formaciones para poder acompañar a las personas, porque bueno, ajá, me diste el diagnóstico, ahora, ¿cómo salgo yo de eso? Y comienzo yo también una serie de formaciones y por supuesto, Majo, a enamorarme cada vez más de ese servicio.
Era algo que, bueno, los que han estado recién enamorados saben a qué me refiero. Eso que te levantas y tu primer pensamiento es eso. Vas en el bus y vas pensando en eso, escuchas una canción y la letra tiene sentido para lo que estás viviendo y comienza para mí una dinámica de vida fascinante, que me apasiona, que me enamora. Y al mismo tiempo iba escalando cada vez más en posiciones dentro de la compañía. Esto hacía que mi tiempo fuese muy limitado para mi servicio con Los Ángeles. Y bueno, Majo, lo que tú dices, me correspondió tomar una nueva decisión y un nuevo salto al vacío. Eso lo comencé a digerir en el año 2023. Yo decía, bueno, porque comenzaba a llegar más y más personas al servicio, a pedir sesiones, a quedarse en programas de acompañamiento continuo. Yo me levantaba, Majo, mira, a las 3:30 de la mañana a hacer mi primera sesión con personas que estaban en España. Hacía 2 sesiones antes de salir de mi casa a las 7 de la mañana. Iba, trabajaba todo el día en la compañía hasta las 6 de la tarde y llegaba a mi casa a hacer una sesión más. Llegó el momento en el que mi esposo me dijo, mira, es la primera vez que te veo tan feliz haciendo algo a nivel laboral, me dice. ¿Por qué tú no tomas la decisión de quedarte con eso nada más? Claro, y aquí vienen los miedos. Sí, esto es muy lindo, pero ¿será sostenible? ¿Económicamente será rentable? Y ahí vuelvo a entrar en ese proceso de pedir guía. Y yo decía, bueno, padre, esto es lo que yo quiero, pero no sé cómo hacerlo sostenible. No sé cómo tener la garantía de que yo voy a vivir únicamente de esto y que mi calidad de vida y todo lo que he logrado no se va a ver afectado. Ahí llega una nueva toma de decisiones y entro a una mentoría en la que yo decía, bueno, yo logro ver que mi estabilidad financiera y que mi dinámica de crecimiento y de estabilidad aquí se mantiene y yo doy el salto. Y así fue, Majo. En septiembre del 2023 tomé la decisión de renunciar a la empresa en la que estaba. Esa renuncia no me la aceptaron. Mi jefa me dijo, mira, ¿qué es lo que tú necesitas? Y yo le digo, tiempo, le decía yo, tiempo para dedicarle a mi servicio. Y ella me dijo, me acuerdo yo que ese era un escenario que yo no contemplaba. Muchas personas me decían, Rosana, ¿y si tú propones trabajar medio tiempo? Y yo decía, no, pero es que en la compañía y con tantas responsabilidades que yo tengo, yo decía, no, eso no lo van a considerar. Además, yo en esa compañía en la que estaba, yo decía, aquí no hay una persona que haya renunciado, que le hayan dicho, no, no se vaya. Todas las personas le aceptaban su renuncia porque también eran jefes como muy comprensivos, pues si vas a algo mejor, si vas a otro, si ya te sientes que debes estar en otro lugar, pues hazlo. Tentándote del universo para que no dieras el paso. A que no diera el paso. Yo le dije, señora Inés, le dije yo, es que, me dijo, bueno, hagamos una cosa, yo te voy a pedir 3 meses para yo poder buscar tu reemplazo y en esos 3 meses vas a trabajar medio tiempo. Si tú ves que te funciona ese medio tiempo, nos mantenemos así. Y yo le decía, ok, está bien, hagámoslo así. Y sin embargo, pues yo empecé como a organizar mi salida, más allá de lo que ella me hubiese podido proponer después. En mi sentir estaba ya salir de ahí, ¿no? Rosana, acá nuevamente vuelves a sentir miedo. ¿Cómo haces y qué recomiendas para gestionar los miedos? Mira, Majo, ahí vuelvo a sentir miedo y una vez más la respuesta está en el sentir. Yo podía tener el miedo de tomar esa decisión de salir de la compañía, pero ya mi sentir no estaba conectado con ellos. Entonces ahí era como, hazle caso a tu corazón. Y es que todo lo que hacemos y no lo hacemos desde el corazón, pues pierde mucha fuerza. Puedes tener la idea, puedes tener el pensamiento, pero si no está en tu corazón, no tiene fuerza. Eso es lo que yo he logrado concluir en todo este proceso. Pueden haber personas que nos estén escuchando en este momento y que pueden creer que necesitan un cambio, digamos, necesitan lanzarse al vacío y no necesariamente tiene que ser cambiar de país, sino como tú lo estás haciendo, lo hiciste nuevamente, fue cambiar de trabajo o a lo mejor salirse de una relación. ¿Qué les puedes decir para darles como la fuerza para que den ese paso y vuelvan a empezar? Hay algo que no falla y es ser honestos con nosotros mismos. Yo siempre digo, la única persona con la que tenemos que ser honestos es con nosotros mismos. Cuando vemos esa relación, ese país, ese trabajo, esa ciudad en la que estamos y la vemos con total honestidad y podemos en ella mirar lo que sí es y lo que definitivamente ya no va a ser, ahí vamos a encontrar una respuesta. Posiblemente esa respuesta nos va a dar miedo, porque posiblemente la respuesta es, yo no conecto con esto. Y en ese momento en el que sientes miedo, hay una pregunta que yo me hago y es, ¿qué va a pasar conmigo si yo me quedo debajo de este miedo y paso un año más aquí?
automáticamente te vas a responder, uy, pues no voy a ser feliz, o sea, no voy a crecer, no voy a progresar. Entonces, ¿qué prefiero? ¿Me quedo con el miedo de dar el paso o me voy a una proyección futura que va a ser diferente y en la que me voy a sentir mejor? Porque la proyección siempre va a ser en mí, más que en las circunstancias, es cómo yo me voy a sentir en un año, cómo yo elijo sentirme en un tiempo tras haber tomado una decisión o no haber tomado una decisión. La incomodidad va a llegar más. La incomodidad va a llegar y si ya la estás teniendo en el presente, hay que atenderla. Y atenderla es mirarla con honestidad, reconocer cuáles son los miedos que se te están presentando para no avanzar frente a esa incomodidad y hacerte cargo de esos miedos. Los miedos vienen siendo parte de nuestro pasado, de lo que hemos creído que somos y de lo que hemos creído que no somos capaces de hacer. Entonces, cuando entramos en honestidad a mirarlos y a atenderlos, avanzamos. Y allá mencionas algo que creo que también es muy importante, es quedarse también es incómodo. Entonces es como, de alguna manera, elegir con cuál incomodidad te quedas, ¿no? Seguir perpetuando y a lo mejor mucha gente se queda en la queja, ¿no? Ay, el colmo, no me gusta, estoy infeliz. O decir, ok, de todas formas va a ser difícil, van a llegar miedos, pero me atrevo a dar ese paso. Así es. Y la incomodidad que no atiendes ahorita, la atiendes en el futuro y quizás sea más grande. O la atiendes en el futuro en situaciones que no van a ser tan cómodas como las que se te están presentando ahorita. Es como una lección, es como cuando uno en el liceo decía una materia de arrastre. O sea, ahorita puedes presentar el examen con el contenido de un periodo, pero si la dejas pasar, posiblemente te corresponda presentarla con el contenido de todos los periodos acumulados. Entonces, ¿qué vas a esperar acumular para sentarte y disponerte a presentar el examen? Mira qué es lo que tienes que estudiar y cómo tienes que prepararte para que puedas avanzar. Ahora pues te dedicas 100% a hablar con ángeles y tengo que decir que yo hice una sesión contigo que fue absolutamente hermosa, me llegaron unos mensajes muy lindos. ¿Cuáles son esos mensajes como más recurrentes que le llegan a las personas? Obviamente yo sé que hay mensajes que son específicos o particulares para una persona, pero ¿cuáles son como esos mensajes que nos puedes decir que nos pueden inspirar a todos en la vida? Los ángeles siempre nos van a hablar desde una visión elevada de lo que ellos ven de cualquier situación que nosotros estemos viviendo. Los mensajes de los ángeles son mensajes libres de juicios, liberan incluso las culpas que podamos sentir frente a situaciones. Y el mayor enfoque que ellos le dan a los mensajes que entregan es un mensaje de guía, de cómo tú puedes hacerte cargo de un proceso, cuáles son esas cosas que no estás viendo y que ellos sí ven, que pueden ser habilidades, pueden ser fortalezas. Me gusta mucho cuando las personas en una sesión de ángeles, la mayoría de las veces ocurre y es que pueden ver su realidad apartando el miedo, porque en la conversación con los ángeles es lo que ocurre. Ellos te comienzan a hablar y lo último en lo que te enfocan es en el miedo o en lo malo que puede ocurrir. Entonces, desde esa grandeza, es lo que yo digo, es como que te llevan a ver tu grandeza y tu capacidad. Desde esa grandeza te plantan un escenario o una respuesta que por supuesto es mucho mejor que cualquier respuesta que podamos tener en nuestra mente humana. Es ser capaz de conectarnos con nuestra fortaleza y capacidad de hacer las cosas, porque muchas veces que estamos en el miedo o no nos sentimos capaces, entonces de alguna manera es ayudarnos a darnos cuenta de que sí podemos, ¿dirías? Sí, y sabes que ellos conocen toda nuestra línea de tiempo. Ellos están acompañándonos desde que elegimos venir a este mundo. Y en ese acompañamiento, ellos pueden, en una sesión de ángeles, pueden revelarte o pueden hacerte recordar algún miedo que esté encapsulado en ti, del que te hayas olvidado. Pueden hablarte de alguna repetición de un patrón, de alguna lealtad familiar, de la que tú no seas consciente y que en este momento te esté generando como una repetición en tu presente, ¿sí? Entonces es como poner la verdad del por qué no estás logrando algo y más allá de eso, desde tu grandeza, encontrar una solución y una certeza de que puedes hacerlo. ¿Todos tenemos la capacidad de hablar con los ángeles o recibir mensajes? ¿O es solamente unos pocos como tú que tienen esa capacidad? Escuchar a nuestros ángeles es posible, para nosotros mismos, claro que es posible. Basta con invocar la presencia de ellos y hay un ejercicio que a mí me fascina y es en las mañanas, apenas te despiertas, en esos primeros segundos en los que estás ahí en la cama todavía, llevar las manos a tu corazón y decir, ángeles, seres de luz que me acompañan, hoy los invito a ser parte de mi día. Sean ustedes quienes dirijan mis pensamientos, mis palabras y mis acciones en este día que va a comenzar. Mira, Majo,
esa intención de que tus pensamientos, tus palabras y tus acciones estén guiadas por los ángeles, empiezas a generar cambios en tu rutina. De pronto tú tenías la idea de, no sé, de ir, bueno, me voy primero y paro aquí en la oficina y digo tal cosa. No, entonces cambias esa rutina y dices, bueno, primero me voy a hacer esto, primero, y luego del día te das cuenta de que el nuevo orden o la nueva planificación tuvo un resultado que posiblemente tú no esperabas, pero es mucho mejor que el que esperabas. Es estar atento a lo sutil, digamos, a esos mensajes, o que si hay un cambio de plan, tener la flexibilidad de, con confianza, ir aceptando esos cambios. Así es, estar atento a lo sutil y a escuchar esa voz, porque yo digo, los ángeles hablan más bajito que nuestra mente humana y más pausado. Entonces es como escuchar esa voz que te dice, llama a esta persona o no vayas todavía, recuerda llevar X cosa. Y en ese susurro, porque es como un susurro, cuando le prestamos atención, empezamos a familiarizarnos con él y empezamos a encontrar esa guía. Muchas veces las personas me dicen, Rosy, es que yo no sé si es mi mente o son los ángeles. Es una pregunta que me hacen mucho. Y la mejor forma de diferenciar la voz de un ángel con la voz de tu mente humana es el ángel siempre te va a hablar con amor. No te va a hablar con miedo, ni con juicio, ni de ti ni de los demás. Siempre su mensaje va a ser un pensamiento que se conecta a una emoción de certeza. En ese tengo que hacerlo, pero no sé por qué, pero me siento en paz de hacerlo. Ahí está una invitación de un ángel a que tomes acción. Siento que el tema es uno ser capaz de hacer esa pausa y de estar no tan acelerado y no tanto en el hacer, sino poderse escuchar un poco más, ¿no? El que tiene que dar el primer paso para escuchar es uno mismo. Hay un libro de ángeles que a mí me encanta y dice, cuando tú das el primer paso hacia tus ángeles, ellos dan todos los restantes. Solo invítalos a ser parte de tu día a día y ellos te van a acompañar más de lo que tú te imaginas. Hoy retrospectivamente, pues que ya ahorita estás además dedicada a esta pasión que encontraste, todas las dificultades que has tenido, sientes que valieron la pena vivir con el fin de encontrar el camino, digamos, que Dios te tenía preparado para ti y para encontrar tus dones. Cada día, Majo. Cada día, cada experiencia tiene sentido. Hoy bendigo y agradezco todo lo que Dios puso en mi camino. Entiendo que la historia se hizo densa porque no escuché los primeros llamados. Quizás Dios estaba pidiéndome este servicio desde muy joven y yo no lo veía, no lo tomaba, no lo entendía. Y entonces me tocó presentar el examen con los 4 periodos acumulados. Afortunadamente salí bien en el examen y hoy estoy agradecida por cada día más, porque todo ha tenido un sentido y bueno, entiendo que mi terquedad y mi mente racional de ingeniera no me permitieron hacer contacto antes con esto, pero está bien. El plan que se idearon para mí estuvo perfecto, lo agradezco. ¿Qué es para ti florecer como mujer? Mira, florecer como mujer es reconocer que somos semillas y que somos semillas que cultivamos y que podemos cultivar con cosas grandiosas como el amor, la luz, la grandeza, la conexión con Dios. Si yo pudiera describirme como una flor, si pudiera describir mi florecimiento, me vería como una flor que siempre tuvo el sol divino puesto en sí. Y eso es para mí florecer, ver que soy una semilla y que me estoy germinando. Y si me cuido y camino y me alimento y conecto con la luz de lo divino, voy a ser una flor que florece de manera hermosa. Y no solamente floreces tú, sino que también apoyas a otros a florecer. Así es. ¿Y cuáles son tus instrucciones para florecer? Mira, mis instrucciones para florecer, en primer lugar, es alimentar tu conexión con la fuente y recordar que somos parte de esa naturaleza divina donde los procesos y la vida se da teniendo todo previsto. Confiar en que siempre estamos siendo parte de un plan y escuchar el plan para avanzar, asumiendo los cambios que ese plan pueda invitarnos a hacer. Y en ese recorrido del florecimiento y de los cambios, escuchar nuestro corazón, porque en el corazón siempre están las respuestas. ¿Cuál dirías que es tu superpoder? Mira, mi superpoder es mantenerme en la certeza de que estoy siendo acompañada y desde ahí conectar con la alegría de vivir. Me parece muy lindo porque muchas veces, y voy a hablar acá en primera persona,
en el pasado, digamos, no era tan consciente de que efectivamente estamos siendo como acompañados, de que es un universo bonito, de que te está acompañando, de que te está apoyando, te está sosteniendo, ¿no? De confiar y cómo se vive diferente desde esa confianza que si uno piensa que está en un universo que, ¿no? Que es malo y que es rencoroso y que se quiere vengar y que cualquier cosa mala puede suceder, ¿no? Como eso que dicen que la ley de Murphy, ¿no? Que si algo va a salir mal, sale mal. Lograr ese cambio de chip hacia efectivamente lograr vivir una vida más desde el amor, desde la confianza, para mí ha sido todo un proceso, o sea, y todavía estoy en el proceso. ¿Qué me dirías tú a mí? Digamos, no, Majo, mira, confía en esto, cree en esto, para efectivamente ayudarme a vivir cada vez más así. Yo siempre tengo una comparación y yo digo, es que nosotros somos niños ante los ojos de Dios. Imagina por un momento que tú puedes ver a los niños de un jardín jugando, ¿sí? Hay unos que se caen, hay unos que se equivocan, hay unos que toman el juguete de otro y están jugando, o sea, son niños jugando, ¿no? Y en el momento en el que tú estás en ese jardín y de pronto no consigues tu lonchera o no consigues tu merienda o algo, así estamos en la vida. Muchas veces tenemos las cosas porque Dios nos envió a este plan con absolutamente todo. Si no nos percatamos de algo es porque no lo hemos visto. Cuando tú levantas la mirada y le dices, ayúdame, es como que tú le digas a la maestra o como que un niño le diga a su mamá, mamá, no puedo, no sé cómo. Inmediatamente esa inteligencia superior, mayor, ese amor, va a decirte, claro que sí, hijo mío, yo sé cómo hacerlo. Entonces, ¿qué te diría yo? Recuerda que eres una niña, siempre vamos a ser unos niños. En esta vida en la que estamos siempre vamos a ser vistos como niños por ese amor mayor. Y entonces, voltear hacia arriba, mirar al cielo y decir, no estoy pudiendo con esto. Lo que yo deseo lograr es esto, pero no sé cómo llegar a ello. Padre, ayúdame. Y la ayuda va a llegar, Majo. Cuando las personas comenzamos este camino de conexión, de estar en lo espiritual, es como que Dios quiere agotar todos sus recursos para hacerte saber que Él está ahí para ti. Si pudiera resumirlo en una frase, te diría, haz de la comunicación con Dios parte de tu día a día. Ahí te quiero hacer una pregunta porque yo cada vez soy más espiritual y yo oro y ahora tengo una oración que me fascina, pero siento que es más como es una oración y más que una, digamos, comunicación en dos vías, por ponerlo, es como yo oro para que Dios esté conmigo, para que me proteja, para que esté conmigo, pero no es como una comunicación de dos vías. Lo que tú tienes con él, lo que estás proponiendo es una comunicación en dos vías. Sí, 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 total, total. Y sabes qué, me han llegado a preguntar muchas veces, Rosy, ¿cómo hago? Yo quiero tener esa comunicación, pero no sé cómo hacerlo. Entonces yo lo único que les digo es, mira, comienza por generar pequeñas preguntas. Haz la invocación a tus ángeles en las mañanas, la intención de que tu día esté guiado por ellos. Y haz pequeñas preguntas o haz pequeñas peticiones. Por ejemplo, hay una que es típica y que es algo así como encontrar el puesto del parqueadero. ¿Sí? Cuando tú sales y dices, bueno, angelitos, yo voy a tal lugar, ayúdenme a conseguir el puesto ideal en el parqueadero. Voy al banco, angelitos, ayúdenme, que yo debo salir rápido de ahí, ayúdenme con eso. Esas pequeñas cosas del día a día, en esas pequeñas cosas tú comienzas a darte cuenta de que estás siendo escuchado y cada vez tu comunicación es más y más y ahí está, esa es la doble vía, esas son las respuestas. Me gusta. Tengo que confesar acá que una vez tenía un problema migratorio en Estados Unidos. Iba a volver, ellos se habían equivocado, digamos, y empecé a rezarle a los ángeles, por favor, ángeles, que sea rápido. Yo me acuerdo que le decía rápido, fluido y feliz, rápido, fluido y feliz. Nunca jamás en mi vida había entrado tan rápido, había hecho la inmigración tan rápida en Estados Unidos. Entonces puedo dar fe que sí funciona, que sí funciona. Óyeme, ¿qué frase te inspira y por qué? O sea, Hay una frase que repito mucho y repetía mucho en todos mis días y es el amor de Dios me sostiene. El amor de Dios me sostiene. Eso me reinicia y me vuelve a mi certeza y a mi conexión. O sea, eso me vuelve a mi centro. El amor de Dios me sostiene. Esa frase me encanta. Es como un mantra para mí. ¿qué legado quieres dejar al morir? ¿Cómo quiero ser recordada o cuál podría ser mi legado? Quisiera que me recordaran como ese puente entre Dios y la tierra, a través del cual la conciencia de cada persona que ha entrado en contacto conmigo se ha elevado
y le ha permitido generar grandes resultados en su vida. Amo cuando las personas hacen una sesión conmigo o procesos de acompañamiento conmigo y sus vidas se transforman. Amo cuando logran verse desde su grandeza y pueden desde allí reconstruir lo que estaba deshecho. Entonces, sí, ese sería mi legado. O sea, desde esta conexión con lo divino es posible transformar tu vida en todos los aspectos, tus relaciones, tus finanzas, tu salud incluso, tus relaciones con la familia. Es posible transformarlo todo. Entonces creo que así quisiera que me recordaran cuando ya no esté en este plano. Rose, y tú que estás en permanente contacto con los ángeles, todos tenemos la capacidad de vivir una vida desde la grandeza, la paz, la felicidad y el amor. Sí, fíjate que bueno, nuestra alma, ese es un tema muy extenso, pero te lo voy a decir puntual. Nuestra alma hace un plan antes de venir a esta tierra. Es un plan que hacemos en compañía de nuestros ángeles y dependerá mucho tu recorrido y tu camino de cuál sea el plan que tu alma haya elegido. Lo que también he evidenciado es que hay almas que vienen con culpas de sus vidas pasadas o de pactos o lealtades con la vida que cerró o por cómo la cerró, y que en esta vida se le presentan procesos muy duros, pero si entra en ese estado, en este camino y en este estado de conciencia en el que se hace cargo, es posible que sus procesos se hagan más llevaderos, que se hagan más livianos, que su alma, como quien dice, pueda darle una nueva interpretación a esa ponerse al día con la culpa que trae, ¿no? Porque hay formas de resarcir una culpa. Puede resarcirse a través del servicio, puede resarcirse, no tiene que ser a través del sufrimiento, es lo que te quiero decir. Entonces sí es posible. ¿Cómo se pueden conectar contigo si alguien quiere tener un proceso, una sesión contigo, conectarse con sus ángeles? Yo tengo una página, @terapiasangelical en Instagram. Allí está, bueno, toda la información, en el perfil está mi número de WhatsApp. Pueden conectarme por ahí, pueden escribirme al DM, soy yo quien responde los mensajes, estoy ahí súper pendiente de toda la gente que llega y bueno, y agradeciendo cada corazón que quiera conectar conmigo. Bueno, pues muchas gracias, Rose. Espero que sigas ese camino tan lindo que llevas. Gracias por compartir tu historia y de cómo, a pesar del miedo, a pesar de la angustia, pues fuiste capaz de 2 veces, ¿no?, de lanzarte al vacío, al desconocido y oír tu corazón. Gracias a ti, Majo. Bueno, por abrir este portal para entregar este mensaje. Siempre agradezco cada vez que tengo la oportunidad de extender esto. Y qué mejor que sea en compañía de Majo, que de verdad, bueno, también te lo dije el día que te vi, que te conocí. Mi admiración por ti es inmensa, es profunda, es así como que yo veo a Majo y es como wow. Entonces yo también quiero agradecerte y agradecerle a Dios porque este encuentro contigo en este podcast para mí es un sueño cumplido. Entonces, gracias. Muchas gracias, Rose, muy linda. Rosana nos compartió mucha información muy valiosa a lo largo de este episodio. Me quedo con tener la valentía de escuchar tu corazón, hacerte cargo de tu vida y avanzar hacia donde te impulsa. Elegir incomodarte para hacer los cambios que identificas necesarios. Gestionar tus miedos y confiar en que estás asistida y acompañada en el proceso por el universo, la energía divina y los ángeles. Si te gustó este episodio y crees que puede serle de utilidad a un amigo o una amiga, te invito a que lo compartes y que empieces a seguirme en tu proveedor de podcast preferido. Hasta el próximo episodio. Hasta este momento, instrucciones para florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.